Estamos viviendo una época en donde el autoconocimiento aparentemente vendría a ser el nuevo, el gran camino para que las personas puedan prosperar, alcanzar la felicidad, y dentro de esa felicidad podríamos involucrar logros profesionales que inmediatamente van a estar vinculados con grandes beneficios y crecimientos económicos. Es decir, la felicidad va a estar representada por una especie de bienestar que ocurre gracias a que las personas pudieron lograr acceder a un cierto saber, a una sabiduría que los convierte en amos de sí mismos y en amos de su propia vida, en amos de sus objetivos, de sus propósitos, y por lo tanto amos autosuficientes, con un poder que aparentemente es infinito y que de alguna manera está fundamentado en este saber especial, siendo este poder el que garantiza la dicha, la prosperidad, el éxito. Casi yo les diría que este autoconocimiento reemplazaría a cualquier otro tipo de sabiduría, porque es una sabiduría que se propone como una sabiduría que está dentro de cada uno de nosotros, que nosotros debemos despertar a ella para reconocernos infinitos desde ella, para reconocernos omnipotentes, para reconocernos sin límites. Este es el modo en que hoy en día la condición humana, en muchísimos, pero muchísimos ejemplos, corre detrás de una especie de solución absoluta. Ahora bien, me interesa que enfoquen que esta ilusión, y ya la denomino ilusión, queda expuesta como tal sencillamente porque cuando nosotros nos miramos ante nosotros mismos, cuando nosotros en cada cumpleaños pensamos en lo que significa nuestra vida, nos sentimos doblemente excedidos. Sentimos que todo lo que antecede a nuestro nacimiento y a nuestra propia concepción, y todo lo que vendría después de nuestra muerte, son como semirrectas, infinitas, de las cuales nosotros no podemos dar cuenta, no tenemos ningún control, no tenemos ninguna posibilidad de una comprensión exhaustiva. Con lo cual, ¿qué autoconocimiento será posible para que nosotros de pronto nos podamos erigir en dueños absolutos del sentido de nuestra vida, capaces de controlar, de pergeñar, de proyectar un bienestar que es absoluto y que a su vez solo dependería de nuestro propio saber acerca de nosotros,
solo dependería en definitiva de nosotros mismos. Hay como una ilusión de ser dioses. En algún otro video les comentaba que en el capítulo 3 del Génesis, el demonio, bajo la apariencia de una serpiente, precisamente tienta a Eva a comer del único fruto que Dios prohíbe comer, que es el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque la serpiente, el demonio, le dice a Eva que si Eva y su esposo Adán comen de ese fruto, automáticamente se convierten en dioses y ya no necesitan de Dios. Entonces, parece ser que este relato mítico de querer ser todo, donde aparece la totalidad, quiero ser todo, de modo tal de ser autosuficiente, de modo tal de ser totalmente independiente, de modo tal de no depender de nada, de tener el poder completo sobre el sentido, el destino y las circunstancias que van entretejiendo mi propia vida. Este hechizo, esta tentación, ya no tiene que ver con algo arcaico, olvidable, que está en algún mito bíblico, sino que se está desplegando, y uno podría verlo a lo largo de la historia, desplegado insistentemente de muchas maneras diferentes. Hoy es esta. Hoy hay una ensoñación por programas de desarrollo personal en donde uno, a partir de estos programas, se convierte en una especie de Dios de sí mismo. Porque desde una matriz holística, la parte contiene al mismo todo, con lo cual, si la totalidad es divina, si el universo tiene una dimensión divina, porque el universo está en el fondo fundado en una especie de energía indiferenciada, pero divina, omnipotente, y bueno, esa divinidad impregna todas las cosas, y en particular nosotros, que formamos parte de esa divinidad, también seríamos divinidad. Pero lo que, digamos, siempre hay que pensar es que esta ilusión se desvanece instantáneamente cuando somos conscientes de que lo que antecede nuestra aparición en la existencia y lo que es subsiguiente a nuestra desaparición, por lo menos física, desde la cual uno podría pensar que en esa desaparición física opera una desaparición total. No digo que necesariamente tenga que ser así, pero las certidumbres tienen que ver con que la desaparición física es tan potente y tan notoria que tiene derecho a pensarse, a dolerse, a sufrirse como una desaparición definitiva. Entonces, en esos dos ejes temporales, el que nos antecede y el que sigue a nuestra desaparición física, que posiblemente a lo mejor es nuestra desaparición definitiva, nosotros no tenemos dominio de nada. Y por otro lado, ¿qué papel juega el otro en nuestro autoconocimiento? El holismo dice, esta teoría de que todo está en cada parte y por lo tanto las partes están totalmente vinculadas. Entonces el holismo va a decir, no, el papel de lo vincular es muy importante. Por supuesto que el otro y lo que me refleja el otro es algo que está en mí y sin ese vínculo yo no crecería. Acá, como siempre, el problema son las palabras, porque sí, también se puede decir y se puede enaltecer el papel del otro de muy distintas maneras, no solamente de esta manera. Una cosa que yo quiero aclarar es que la dimensión de persona incluye un plano que es el plano espiritual, el plano de la inteligencia, el plano de la libertad, el plano del sentimiento profundo que capta valores. Desde esa captación de valores, somos conscientes de que estamos ante lo que verdaderamente es bueno
Y al ser conscientes de que estamos ante lo que verdaderamente es bueno, enseguida somos conscientes de que tenemos el poder de rechazarlo y que tenemos el poder de elegirlo. Con lo cual, enseguida somos conscientes de lo que en Kant sería nuestra conciencia moral. A partir de esa autopercepción de nosotros mismos, libres de lo que sería nuestra conciencia moral, somos conscientes de nuestra libertad. Entonces, este elemento, que es la libertad, que tiene que ver con un componente espiritual, que para nada se puede explicar en términos energéticos, vibratorios, esta situación de que pertenecemos al mundo del espíritu, pero que nuestro cuerpo no es algo accesorio, sin valor. Nuestro espíritu está esencialmente articulado con una dimensión física. Por lo tanto, nosotros somos la unión de esas dos dimensiones. Nosotros no somos solamente espiritualidad. En versión platónica, lo humano es un alma que está esclavizada en un cuerpo, ¿no? Pero quiero decir, hay una complejidad muy rica y por eso muy dramática en el hecho de que seamos espíritu encarnado. Entonces, a mí lo que me parece es que es muy importante, sí, pensar que nosotros estamos vinculados, pertenecemos todas las personas a la naturaleza humana, ahí tenemos una vincularidad de esencia, pero nuestra dimensión de personas hace que nuestra presencia en el mundo, nuestro acto de ser, sea una recreación inédita, irrepetible, del propio misterio del ser, que en definitiva se entiende como misterio en el misterio mismo de Dios. Porque, digamos, ninguno de los seres de nuestra experiencia es un ser que es autor de su propio ser. Con lo cual, cada vez que tenemos que explicar la existencia de un ser, tenemos que remitir a otro ser. La silla no se hizo a sí misma, tenemos que remitirnos a un carpintero, a un artesano. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, nos remitimos a nuestros padres. En definitiva, esta operatoria causal, desde la cual lo que ya existe, por no ser autor y causa de su propio ser y de su propia existencia, remite a otro elemento precedente que explique y que sea razón de la existencia de este ser, hace que en definitiva regresemos necesariamente a la existencia de un ser en el cual se explican las existencias de todos los demás seres, pero por ser este el primer ser, a su vez no proviene de otro ser, porque es el primero, con lo cual lógicamente llegamos a la necesidad de postular la existencia de un ser primero y lógicamente llegamos al misterio de que sea primero, porque el misterio consiste en que este ser primero a su vez no es causado por otro. Tampoco sería causado por sí mismo, porque tendría que no existir por un lado para causarse y tendría que existir a la vez para causarse. Aristóteles muestra que el principio de no contradicción prohíbe pensar que algo pueda ser y no ser bajo el mismo respecto simultáneamente. O sea, no se puede existir y no existir simultáneamente. Con lo cual, desembocamos en Dios, y este Dios ya no es una sustancia indiferenciada, divina, sino que este Dios tiene que estar concebido a la altura de toda la riqueza que vemos en el universo. Vemos inteligencia, vemos sentimientos, vemos afectividad, vemos capacidad de comprender, capacidad de conceptualizar, vemos libertad, vemos voluntad, vemos deseo. Bueno, en Dios tienen que estar de manera eminente, diría la escolástica, lo diría Descartes también, de manera eminente y de manera plena, todas estas cualidades que vemos diseminadas y participadas en un montón de seres, en
principio en nuestra dimensión intelectual, volitiva, libre, afectiva, como personas, ¿no? Entonces, en el fondo la concepción de Dios no puede ser arbitraria, tiene que estar a la altura de esas cualidades más altas que nosotros vemos y experimentamos. Entonces, en definitiva, ¿qué significa que estemos vinculados? Bueno, ¿estamos vinculados todas las personas porque somos humanos? Sí. ¿Estamos vinculados todos los mamíferos porque somos mamíferos? Sí. ¿Estamos vinculados todos los seres porque somos? Sí. Pero estar vinculados en ese plano no es estar vinculados, si bien es un plano necesario, no es suficiente para explicar todo. Porque hay vínculos, sobre todo en nuestra condición humana, que surgen de que elegimos vincularnos, de que queremos vincularnos, y a veces queremos no vincularnos. Con lo cual, todos los designios que tienen que ver con el amor o con el desamor, con la compasión, con la solidaridad o con la indiferencia, con la apatía, con el desprecio por la vida de los demás o por lo que de verdad las cosas valen en sí mismas, ese vínculo que establecemos de valoración o desvalorización, de amor o desamor, de aprecio y cuidado o desprecio, hasta el desprecio criminal, esos vínculos no están dados en el universo. Esos vínculos los creamos, los sostenemos, a veces con contramarchas, a veces desaparecen porque decidimos no sostenerlos. Pero son vínculos que establecemos nosotros voluntariamente. No vienen ya predados. Entonces, está bien que estemos vinculados, pero eso no significa que estemos pegoteados. Eso no significa que ya se han dado los vínculos esenciales, suficientes y completos sin nuestra intervención, sin nuestro sí, sin nuestra aquiescencia. No somos marionetas, no somos robots. Entonces, todas estas cosas nos exceden. ¿Cómo es posible que pensemos que hay un saber que nos va a convertir en totalidades autosuficientes y dichosas y que este saber en realidad anida en nosotros? Como si nosotros, como condición de posibilidad para que este saber en nosotros exista en nosotros, fuéramos ya totalidades infinitas y autosuficientes, aunque sea de manera potencial, que debería después actualizarse en este desarrollo que nosotros hacemos a favor de nosotros mismos, desplegando en este saber todas las posibilidades, todos nuestros poderes, que como serían ilimitados, nos llevarían a arribar a un bienestar intocable. Es absurdo. Por lo tanto, el papel que tiene el otro, el papel que tiene el vínculo, ya también es un papel que no está predeterminado. El otro que me elige, el otro que me deselige, el otro que me ama, el otro que me desprecia. Es decir, en el universo no está escrito nada de aquello que tenga que ver con la libertad. Y fíjense que en el fondo, lo que completa al universo, lo que completa el nivel energético, natural y causal, es un plano que no está en el universo, está en el plano espiritual, está en lo que nosotros decidimos hacer de nosotros. Cuando Gandhi renuncia a alimentarse para que las tropas inglesas se vayan de la India y el pueblo se libere, está obrando en contra de todos los dictámenes de su propia naturaleza. El cuerpo tiene hambre, se debilita, las leyes naturales le exigen con esos síntomas cuidarse y alimentarse. Pero él es capaz de poner todas estas condiciones naturales, energéticas, causales, biológicas, incluso condiciones psicológicas de autocuidado, de autopreferencialidad, de nutrirse, de alimentarse, de priorizarse. Todo esto que está muy en boga
en la New Age, en los programas de desarrollo personal, todo esto Gandhi lo deja a un lado, pero a su vez lo convierte en una materia que queda exaltada, que queda elevada a un nivel nuevo, que es el nivel que Gandhi le da desde su decisión, porque él se pone como ofrenda pública para que en el riesgo de su vida las tropas inglesas interpreten que están mancillando la dignidad de un pueblo, que están ofendiendo un valor que por su propia dignidad intrínseca jamás tendría que ser ofendido. Y ante la vergüenza mundial, los ingleses, sus tropas, abandonan la India. Ahora, esto es una proeza que tiene que ver casi con el martirio. Y el martirio no está en la naturaleza, está en nuestra capacidad amorosa. Cuando sentimos que es la acción indispensable para que un valor más grande, pero que nos incluye, sea necesariamente defendido, porque debe ser defendido en esa circunstancia. Por supuesto que en este martirio la defensa de este valor digno de todo un pueblo termina enalteciendo y manifestando la hermosura y la profundidad de mi propia libertad y de mi propia capacidad de amar, con lo cual toda mi persona queda también absolutamente enaltecida. Estas cosas me parece que nos tienen que hacer pensar acerca de los hechizos y las tentaciones, de los libros de autoayuda, los caminos de autoconocimiento, que son vendidos como caminos que tienen que ver con el gnosticismo de la New Age, es decir, la plenitud y la felicidad dependen de un conocimiento, en definitiva dependen de un autoconocimiento en este caso. Y más allá de que nosotros sepamos que no debemos matar, que no debemos mentir, que no debemos decepcionar, que no debemos ofender, que no debemos ser infieles al compromiso que la persona que nos ama asumió poniendo su corazón en nuestro corazón y en nuestras manos, a pesar de que nosotros sabemos eso, muchas veces sí somos infieles, sí somos desleales, sí matamos, aunque sea en el sentido simbólico, pero no menos real, cuando ofendemos lo que sabemos que no tenemos que ofender. Y no lo hacemos porque no sabíamos, no lo hacemos por ignorancia, no lo hacemos porque fuimos arrebatados por un impulso. Lo hacemos porque ya no nos importa lo que duele en el otro, porque no nos importa. Entonces, en definitiva, el conocimiento no es una condición suficiente. El conocimiento no predetermina a mi voluntad, a lo que yo quiero elegir. Por lo tanto, lo más dramático, y por eso la textura de la existencia es dramática, porque no es que hay un saber que, bueno, como pensaba Platón, Sócrates, si conocemos el bien, es imposible que dejemos de ser buenos. Si conocemos y estamos ante el bien, es imposible que obremos mal. Esta actitud muy socrática y platónica de que obramos mal porque no sabemos, por ignorancia. No. La textura es dramática porque podemos estar ante el bien y por ningún buen motivo o buena razón, simplemente por rechazar al bien, podemos rechazarlo, tenemos el poder libre de rechazarlo. Sin invocar ningún buen motivo, simplemente por hacer el mal en sí mismo de rechazar lo que es bueno. Tenemos ese poder y hay incontables situaciones en las cuales nosotros, microscópicamente, muchas veces nos movemos en ese plano destructivo y autodestructivo. Esto no significa que nos tenemos que autoflagelar, pero sí tenemos que ser muy serios a la hora de los planteos y de los planteos que en el fondo dimensionan cuál es la verdadera profundidad de la vida. Las grandes conquistas que todavía a la humanidad les hace falta consolidar no tienen que ver con lo que ya está predeterminado energéticamente, naturalmente. Tiene que ver con la osadía amorosa que somos capaces de despertar y que somos capaces de elegir. Esto era lo que les quería compartir, amigos. Y bueno, estoy muy feliz de hacerlo. Si les gusta el video, si no les gusta, sí me encantaría que hubiera comentarios.
porque también, por supuesto, esta oferta, esta propuesta, no oferta en el sentido económico, esta propuesta de donde yo me siento plenamente yo al poder comunicar estas cosas que quiero, que valoro, que investigo, que desarrollo, que enseño en las aulas, todas estas cosas absolutamente se complementan desde ustedes. Así que muchas gracias y nos veremos muy pronto.